Muy bien, se pueden sentar. Y bueno, iglesia, pues hemos venido hablando en este mes de enero. Hoy estamos a día, ¿qué día es hoy? 18, ya brincamos la quincena, estamos a 18 de enero y hemos venido hablando acerca del tema de proseguir a la meta, ¿verdad? Ese es el llamado, proseguimos a la meta. Y hemos venido hablando, bueno, tenemos dos reuniones pasadas hablando acerca de este objetivo de proseguir a la meta. En la primera ocasión pues era el impulso, era el que fuéramos inspirados a proseguir, a avanzar, a no quedarnos estancados, ¿sí? La semana pasada hablábamos acerca de la importancia o lo que Dios nos decía en Génesis capítulo 12 versículo 1, mas Jehová había dicho a Abraham, es decir, Dios le dice a Abraham, yo ya te he dicho que prosiga, yo ya te he dicho que avances, ¿sí? Entonces eso fue lo que hablamos la semana pasada y hoy quiero hablarles específicamente de lo que es la meta, ¿sí? La meta, quiero que digan conmigo la meta. Sí, sí entendemos todo lo que es una meta, ¿verdad? Sí, yo creo que nos imaginamos inmediatamente esta parte donde le ponen una lona arriba y luego en los lados y arriba dice meta y el corredor pues va corriendo. Cuando ve meta, pues aparte está el listón, cruza el listón y llegó a la meta, ¿sí? Pero antes de enfocarnos un poquito más acerca de la meta, quiero decirles que cuando hablamos de Dios hay una, si podemos llamarlo de esta manera, una ciencia que se enfoca o que habla acerca de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos del estudio de las cosas, de las plantas, de los árboles, a esto se le llama la ciencia de la biología, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de los compuestos químicos, de los productos químicos que existen en la Tierra, a eso se le llama la química, ¿verdad? Y así encontramos que hay cada ciencia que estudia cada cosa, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de el estudio de Dios, entonces se le ha llamado el estudio de Dios teología, ¿ok? Digan conmigo teología, ¿ok? Y aquí tenemos la definición, vamos a poner la definición de la palabra teología, que no es otra cosa más que el estudio de Dios así de manera general. De hecho, hay quienes dicen que es el estudio de Dios o de la deidad, llámese como se llame, ¿sí? O sea, la teología estudia precisamente a Dios, el Dios que tú creas, el Dios que quien lo estudie crea, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay otras personas que creen que existe otro Dios o que existen otros dioses y la teología se enfoca en hablar acerca de esto, del estudio de Dios o de la deidad, ¿sí? Pero algo que es bien importante que nosotros entendamos y que creo que lo hemos entendido como iglesia es que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la Biblia, hemos entendido que la Biblia se nos dejó con un propósito muy claro y muy específico, ¿ok? Dios cuando nos tenía en su corazón el poder que llegara a nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios, tenía una razón y tenía un propósito muy claro y muy específico. Es decir, el propósito de Dios es que la Biblia, al leerla a nosotros, se nos revelara una persona. ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es? Sí, el propósito de la Biblia entonces es que nos revele a Cristo. ¿Ok? Ese es el propósito. Y entonces cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, cuando tú y yo escudriñamos y meditamos en la palabra de Dios, es con el fin de que Dios nos esté revelando a Cristo. Cada vez que yo leo una cita bíblica, cada vez que yo leo en este caso como el reto Osana Génesis que estamos leyendo, hoy estamos en el capítulo 18, aprovecho para recordarles, cada vez que leemos la Biblia, un capítulo de la Biblia, un libro entero, es con el fin de que Dios nos hable y nos revele a Cristo. No hay otro fin en la Biblia. Si tú empiezas leyendo, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis empieza de esta manera. La frase con la que empieza el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así empieza el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y luego ya lo hemos dicho, el Señor Jesucristo en varias ocasiones nos dice que el propósito por el cual se nos dieron los libros escritos por Moisés, como los apóstoles, perdón, como los profetas y como los salmos, fue para revelarnos a Cristo, ¿ok? Entonces, les digo, una cosa es hablar de teología, el estudio de Dios o de la deidad en general, pero cuando nosotros entendemos como iglesia
que la Biblia se nos fue dada para revelarnos a Cristo, entonces más específicamente nosotros nos ocupamos, lo diríamos ahora de esta manera, de la cristología, ¿ok? Que ya es un asunto más específico, ya es un asunto más directo, no un Dios, llámese como se llame, no una deidad, llámese como se llame, pero cuando hablamos de cristología, estamos hablando entonces del estudio y el conocimiento de Cristo, ¿sí? Que fue el propósito por el cual se nos dejó la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces decimos cristología, me ponemos cristología por favor, y vemos que cristología es el estudio y entendimiento de Cristo. Esa es la cristología, ¿sí? Y es en lo que nosotros nos ocupamos de cierta forma, de cuando vemos la Biblia, estudiamos acerca de Cristo. Ahora nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? Aquí vemos la siguiente, por favor. ¿Quién es el Cristo? El Cristo pues, lo podemos ver en la Biblia con diferentes nombres, de diferentes maneras, porque está en tipos, en formas, en figuras. Pero Cristo es el árbol de la vida, es el Mesías, es el enviado, es la simiente, es el que había de venir, el hijo de David, el hijo del hombre, el verbo hecho carne, o también conocido más comúnmente por nosotros, porque se hizo carne, como Jesús. Pero ese es el Cristo. En el Antiguo Testamento se manifiesta o se nos muestra con nombres diferentes, y en el Nuevo Testamento, en los evangelios, lo conocemos como Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo, ¿sí? Entonces eso es de lo que habla de manera general la Biblia. Ahora, retomando Génesis capítulo 12, que es el que leíamos la semana pasada, Génesis capítulo 12, y sigo con Génesis porque estoy aprovechando que estamos leyendo el libro de Génesis, y que de esa manera es más fácil que podamos entender de lo que estamos hablando, ¿sí? Por eso es bueno que podamos estar leyendo. Hoy toca capítulo, ¿qué? 18. Sí, si no has leído, si no has empezado a leer Génesis, te invito a que lo leas. Hoy es 18 y nos toca leer el capítulo 18, ¿ok? Entonces quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 12, una vez más, del versículo 1 al versículo 3. Génesis 12, 1 al 3. Y dice la palabra de esta manera. Leímos el versículo 1 la semana pasada y leemos una vez más. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿ok? Eso nos quedó claro, ¿sí? Ahora dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? En estos dos versículos siguientes, Dios le da una serie de cosas que dice que va a hacer con él y que va a hacer por Abraham. Y si nosotros nos detenemos un poquito más, pues nos vamos dando cuenta que son cosas realmente muy, muy impresionantes. Pero lo primero es que Dios le dice a Abraham, a ver, Abraham, salte de tu tierra o vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y cuando Dios le está diciendo esto a Abraham, es porque Dios tiene el propósito de desarraigar completamente a Abraham de donde está, de todo lo que depende, de todo lo que él piensa que es su sustento, y agarrarlo a él solito para que Abraham pueda cumplir con el llamado de Dios para su vida, ¿sí? Entonces entendemos que el plan que Dios tenía con Abraham no era estando en su tierra. Por eso le dice, vete de tu tierra. El plan de Dios con Abraham no era en su tierra. Dios lo quería sacar de su tierra, de donde podía tener ya, donde podía ya estar ambientado, de donde podía echar mano, de lo que podía valerse. Y Dios le dice, a ver, yo te voy a usar, Abraham, pero no es en tu tierra. Vete de tu tierra. Pero también le dice, vete de tu parentela. Y la parentela pues son la familia, sí, la gente cercana, la gente que lo ama, la gente que se puede ocupar o preocupar de él. Y Dios también le dice, a ver, Abraham, el llamado que yo tengo contigo no es con tu parentela, no son con tus parientes, sí, porque a veces pues sabemos que cuando llegamos a tener alguna situación, algún problemita, alguna necesidad, pues de pronto nos apoyamos en la parentela, nos apoyamos en los parientes, y porque somos familia nos llegamos a ayudar mutuamente. Y creo que Abraham podía tener esa opción, y por eso Dios le dice a Abraham, no es en tu tierra, tampoco es tu parentela, pero más específicamente Dios va y le dice, no es tampoco en la casa de tu padre. Sal de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu
padre. Dios lo está sacando de esas tres cosas, de la casa de su padre. Es decir, que Abraham no dependiera ni que se sostuviera en su papá, sino que tuviera su confianza completa en Dios. Qué interesante es que Dios le diga, además de su tierra y de su parentela, le diga de la casa de su padre, porque creo que es lo que llega más a pesar en la vida de una persona. Sí, o sea, uno siempre como hijo, siempre llega a saber a papá como que él sabe, y lo que me diga lo voy a escuchar, y lo que me diga lo voy a retener, y le voy a poner atención, y lo voy a respetar. Sí, sin embargo, en este caso, porque Dios quería desarraigar a Abraham de la casa de su padre, es porque muchas veces, como lo llegué a decir la semana pasada, muchas veces la gente que nos ama pero no conoce a Dios como nosotros lo conocemos, nos puede decir cosas que desde su punto de vista están bien, o nos puede aconsejar en base a cómo ellos ven la vida, pero muchas veces los consejos que nos dan no son los mismos que vienen de la instrucción y de la voz de Dios. Sí, y que en un momento dado se podía contraponer lo que el papá de Abraham, siendo un hombre que estaba en medio de un lugar, de una tierra donde se adoraban a muchos dioses, que le pudiera dar un consejo o una instrucción que lo pudiera llevar a desatender de la instrucción o del llamado de Dios para su vida. Sí, por eso Dios desarraiga a Abraham también de la casa de su padre, para no tener ese tipo de situaciones. Sí, entonces Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. No es ahí, no es eso lo que yo necesito. Yo te necesito a ti, Abraham. Sí, ahora, lo que aplica para nosotros en este tiempo, en el tiempo presente, a los que estamos en Cristo Jesús, es que Dios nos está diciendo a nosotros, a ver, yo te quiero desarraigar. Sí, y no es en un sentido literal de mi tierra, de mi parentela, ni de la casa de mi padre, pero lo que a Dios está enfocando es a que nos quiere desarraigar de una naturaleza, sí, de una naturaleza humana, ¿ok? De una naturaleza que por cuanto es humana también es pecadora o es pecaminosa, ¿sí? Entonces, lo que aplica en Génesis capítulo 12, versículo 1 para nosotros es que Dios nos desarraiga, Dios nos dice, vete, salte, suéltate completamente de la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Porque yo te quiero mostrar y yo te quiero llevar a algo mejor. Tenemos que soltar cualquier vínculo, cualquier lazo que pueda haber con la naturaleza pecaminosa o con el pecado. Tenemos que dejarlo atrás completamente para poder ver todo lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Lo decíamos la semana pasada, hasta que no soltemos completamente la naturaleza pecaminosa, los vicios del mundo, entonces no vamos a poder ver con claridad todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces recuerden que estamos en el contexto de hablar de cristología. Sí, no solamente de teología, pero de cristología. Ahora, entonces Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre. Dicen, ya lo repetí muchas veces, sí, quiero que se los quede bien grabado. ¿Sí? Y dice, a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, a ver, ¿y cuál era la meta de Dios con Abraham? ¿Cuál era la meta de Dios para Abraham? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo de Dios para Abraham? ¿Cuál era esa meta? Eso es lo que nos tenemos que preguntar en este día. Y entonces, cuando seguimos leyendo y vemos toda una serie de cosas que Dios le dice a Abraham que va a hacer con él, vamos a ver esta lista de cosas que Dios le está hablando a Abraham del versículo 2 y 3. Me ponen la siguiente, por favor. Y dice, vamos a ver la lista. No, hay una lista esta. No, se me hace que está en la anterior, no sé si me la o no salió. Dale para atrás. Cuando habla de Abraham, te bendeciré, exaltaré. Si no lo vamos a leer, si no ponme Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Si no aparece. Y lo vamos a ver detenidamente. La misma cita que venía 12, 1 al 3. Ok, dice el versículo 2. Dice, haré de ti una nación grande. Número 1, lo que Dios le está diciendo a Abraham cuando lo dice que lo va a sacar, dice, número 1, haré de ti una nación grande. Apréndaselas bien, ¿ok? Número 2, ¿qué es lo que sigue? Te bendeciré. La segunda cosa que Dios le está diciendo a Abraham. Número 3, ¿qué más?
engrandeceré tu nombre, te voy a engrandecer. En otras versiones dice, haré tu nombre famoso. Te engrandeceré, haré tu nombre famoso. Dice, y serás bendición. Van 4. Y luego dice la 5. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Ok? Número 6. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y número 7. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando Dios saca a Abraham, o cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra, de su parentela y de la casa de tu padre, inmediatamente después le da estas 4 cosas que dice que va a hacer con él, ¿sí? Y es aquí donde yo pregunto, a ver, entonces, ¿cuál era la meta de Dios con Abraham? ¿Qué es lo que Dios se traía entre manos con Abraham? ¿Será que la meta de Dios con Abraham era darle todo esto? ¿Esa era la meta final de Dios con Abraham? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya la checaron? Nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, serás bendición. Voy a maldecir a los que te maldigan, voy a bendecir a los que te bendigan, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Era un montón de cosas, ¿verdad? Si Dios te dijera a ti que va a hacer contigo todo esto, ¿cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían? ¿Completos? ¿Plenos? ¿Satisfechos? ¿Ya la hice? ¿Ya estoy del otro lado? ¿Ya tengo todo lo que necesito? ¿Estarían completos ustedes con todo esto que Dios le está diciendo a Abraham? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Porque aquí hay una encrucijada. Y aunque la número 7 dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ahí hay una de las causas por las cuales, o de la cual es la meta de Dios para la vida de Abraham. Y yo quiero decirles que la meta era mucho más que esto, ¿sí? Y quiero invitarlos a que vayamos a Génesis capítulo 17, versículo 4, 19 y 21. Me hubiera gustado leer los 21 versículos, pero después por ahí nos podemos ir un poquito diluyendo. Entonces solamente vamos a ocuparnos en leer el versículo 4, el 19 y el 21, ¿sí? Y dice la palabra en Génesis 17. Dios le habla a Abraham y dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Aquí es el capítulo 17. En este punto Abraham ya tiene 99 años. Y les comenté la semana pasada que en Génesis 12 Abraham tiene 75 años. O sea, del 12 al 17 pasaron 24 años. Aquí tiene Abraham entonces 99 años y dice Dios a Abraham, he aquí Abraham, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y luego dice el versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y versículo 21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Es decir, a los 100 años de la edad de Abraham tuvo a Isaac, 25 años después del capítulo 12, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que Dios, cuando Abraham tiene 99 años, cuando Abraham ya no tiene su fuerza, cuando Abraham ya no tiene su vigor, cuando Abraham ya no es ese hombre valiente y aguerrido, y que si Lot se metía en problemas, él iba y lo sacaba y se llevaba a sus criados para poder ir a hacer guerra contra los pueblos contrarios, ya no es ese Abraham, ya es un hombre y ahora sí anciano, viejo, y además su esposa también de 90 años, también ya era vieja, y además era estéril. Y es ahí cuando Dios le vuelve a aparecer a Abraham, le dice, a ver Abraham, mi pacto es contigo. Pero cuando le habla del pacto, junto con el pacto le habla que le va a dar un hijo, pero el hijo que le va a dar no es un hijo de Abraham con Agar, como el que había tenido hace 13, 14 años con Agar. Sí, no es un hijo con Agar, sino es un hijo de Abraham y Sara, ¿verdad que sí? Un hijo de Abraham y de
Sara dice, mi pacto es contigo y la prueba de mi pacto es contigo es que te voy a dar un hijo. Isaac, nacido de Sara, ya no Saraí, pero Sara, ya no de Abraham, pero de Abraham, Abraham y Sara, y te voy a dar un hijo. Entonces, nosotros vemos que cuando Dios le está dando esta palabra a Abraham a los 99 años, dice la Biblia que Abraham se ríe. Y después en el capítulo siguiente, que es el día de hoy, capítulo 18, si ya lo leyeron, nos damos cuenta que Sara en el capítulo 18 también se ríe. ¿Sí? ¿Ya leyeron eso? ¿Quién ya leyó eso? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, Abraham se ríe porque Dios le dice que le va a dar un hijo. Cuando Dios le dice a Sara que le va a dar un hijo, Sara se ríe porque dice, ¿cómo voy a tener un hijo ya siendo vieja y estéril? ¿Sí? Y sin embargo, nos damos cuenta que lo que Abraham realmente quería, lo que Abraham realmente estaba esperando era un hijo, ¿sí? No era toda la serie de cosas que Dios le había dicho que le iba a dar en Génesis 12, versículo 2 y 3. Porque si ustedes han leído todos los capítulos del 12 al 17 por lo menos, se van a dar cuenta que Abraham a Dios no le renegó por nada. Lo que Dios hizo, y claro que no tenía por qué renegarle, porque además Dios lo estaba bendiciendo. Dios le dio abundancia de ganado, abundancia de posesiones, de tierras. Sí, Dios le dio muchísimos criados. Dios lo hizo un hombre grande. Todo lo que Dios le había dicho en el versículo 2 y 3, Dios se lo estaba dando. Pero aunque Dios le estaba dando cada vez más cosas, y aunque Dios cada vez lo estaba enriqueciendo más y haciendo poderoso, y aunque Dios estaba bendiciendo a los que lo maldecían y maldiciendo a los que los maldecían, Abraham no estaba completo, no estaba contento, le faltaba algo. En capítulos anteriores, entre el 12 y el 17, Abraham le llega vamos a decirle de esta manera, como a reclamar a Dios y decirle, Señor, es que no me has dado hijo. No me has dado hijo. Dios le está diciendo, mira Abraham, si tú sales y cuentas las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Dios dice, Abraham dice, pero es que no me has dado hijo. El que va a heredar el lugar mío va a ser este siervo esclavo damaseno. Sí, que lógicamente es un esclavo que compró en Damasco, por eso es un siervo damaseno. Dice, este es el que me va a heredar. Sí, se dan cuenta, o sea, Abraham no tenía su complacencia en que, wow, soy muy rico, wow, tengo muchas posesiones, wow, mira qué tan famoso me he hecho. Él sigue preguntándole a Dios, Señor, es que no me has dado un hijo. Y cuando en el capítulo 17, Dios le dice que le va a dar un hijo de Abraham y Sara, y cuando encontramos en los siguientes capítulos que Dios le dio un hijo, Isaac, Isaac significa risa, nos damos cuenta realmente que el propósito de Dios o la meta de Dios para Abraham era pues darle un hijo, darle a Isaac, darle ese deleite de poder tener un hijo en sus manos. Y entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué de toda la ristra de cosas que Dios le dijo a Abraham del versículo de Génesis 12, 2 y 3? ¿Qué de toda esta ristra? ¿Qué de esas cosas en donde Dios le dice, bueno, te bendeciré, te engrandeceré, serás bendición, te voy a bendecir, bendeciré a los que te maldigan, maldeciré a los que te maldigan? ¿Qué de todas estas cosas? ¿Que estas no son bendiciones? ¿Que estas no son bendiciones? ¿Qué piensan ustedes? La verdad es que todas estas cosas son añadiduras, ¿ok? Porque la bendición para Abraham era el hijo. Sí, ahora estamos diciendo que estamos hablando en términos de cristología. Lo que el hijo representa, Isaac, el nacido de Abraham y de Sara, representan al Cristo. Sí, es la representación en la figura de el Cristo. Cuando Abraham finalmente dice, ya, al año siguiente vas a tener un hijo, es cuando Abraham dice, wow, sí, me río, me gozo, ay, ¿quién va a pensar o quién va a decir que yo voy a tener un hijo a la edad de 100 años? Pero hay gozo en su corazón. Entonces la meta de Dios con Abraham era darle un hijo. Para nosotros eso significa el Cristo. Es decir, que cuando nosotros podemos tener todo tipo de cosas, tú puedes tener mucho o puedes tener poco, puedes tener posesiones o no puedes tener dinero o no puedes tener dinero, pero aun y aunque tuvieras todo lo que tengas,
Y cualquier persona en el mundo que lo pueda hacer y que lo pueda tener, se va a dar cuenta que no es suficiente todo eso, porque lo que realmente satisface la vida de una persona es Cristo en nuestro corazón. Sí, cuando Cristo viene a nacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, es cuando realmente nuestra vida cobra un sentido diferente. Sí, entonces muchas veces le llegamos a pedir a Dios que haga, que nos dé cosas, que nos bendiga con más dinero, con más trabajo, con más posesiones. Y Dios no tiene problema con hacer eso, porque Dios es todopoderoso y Dios es el dueño de toda la tierra y es el dueño del oro y la plata, y Dios lo puede hacer. Pero tú tienes que tener bien claro que estas cosas realmente no te dan satisfacción plena. ¿Lo puedes creer? ¿Sí? No van a sacar tomatazos y no me van a empezar a aventar, sáquese de aquí. ¿Lo podemos entender? Porque quien nos da plena satisfacción es la vida de Cristo en nosotros, es la persona de Cristo en nosotros. Por eso te digo, Abraham, aunque tenía todo eso, lo único que le decía al Señor, ¿y el hijo? Y pasaban otros años y Dios se le aparecía al Señor, ¿y el hijo? Y otra vez, Señor, ¿y el hijo que me ibas a dar? Y cuando se le dijo, ya vas a tener un hijo, wow, la vida cambió. De la misma manera, en nuestro caso, el que nosotros debemos de entender que estamos en Cristo y por estar en Él, realmente eso es lo que más importa. Porque miren, sí, Dios nos puede dar abundancia de añadiduras como lo hizo con Abraham. Y pues bienvenidas, ¿verdad? ¿Quién le va a decir que no a esto? Sí, pero Dios le puede quitar, nos puede quitar todo, como permitió que Job también se le fuera quitado todo. Y sin embargo, Job siguió amando a Dios y siguió sabiendo que en Dios estaba su vida, ¿sí? Y entonces no dependemos de lo que tenemos o no tenemos. Mi comunión no puede estar determinada por lo que Dios me da o por lo que Dios no me da. Mi comunión está determinada porque ha nacido Cristo en mi ser, ha nacido Cristo en mi corazón, y eso es lo que nosotros necesitamos realmente. Si cambiamos nuestra manera de ver nuestra vida y si nos enfocamos en que lo más valioso que tenemos es Cristo en nuestro ser y lo dejamos que crezca y que se forme en nuestras vidas, tú vas a ver que Él te va a llevar a tener esa satisfacción plena y a ser una persona que vive para manifestar y expresar a Cristo en todo lo que hacemos. ¿Ok? Eso es lo más importante. Lo demás, les vuelvo a repetir, son añadiduras. Entonces la meta de Dios con Abraham era tener un hijo, ¿sí? Lo que para nosotros representa o significa la vida de Cristo en cada una de nuestras vidas. Ahora, vamos a avanzar un poquito más porque miren, quiero llevarlos ahora al apóstol Pablo. Quiero llevarlos al apóstol Pablo, y cuando hablamos del apóstol Pablo, retomo la cita de Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14, porque Pablo en esta cita de Filipenses 3, 12 al 14, nos está hablando acerca del tema que estamos tratando en este mes. Prosigo a la meta. Y dice la palabra, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, entonces, te digo, el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento nos está hablando de que él prosigue a la meta. Y la pregunta que nos volvemos a hacer es, ¿y cuál es la meta? Una cosa, podemos hacer la pregunta de dos formas, o dicho de esta manera, ¿cuál es la meta de Pablo como tal? Como puede ser, ¿cuáles son las metas que tú y yo tenemos de manera personal y natural? O dicho de otra manera es, ¿cuál es la meta de Dios para Pablo? Como cuál era la meta de Dios para Abraham. Hay una diferencia entre las metas que nosotros tenemos con la meta de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Hay una diferencia. Porque nuestras metas, como lo veíamos con Abraham, pueden ser, pues, tener más cosas, ¿verdad? Estar mejor económicamente. Y como decimos en los inicios de año, lo que necesitamos es salud,
El dinero va y viene, ¿verdad? Dice la gente. ¿Qué pidió este año? No, pues salud. El dinero como quiera. Lo importante es tener salud, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice mucha gente en ese tiempo. Y también lo he comentado, otra gente llega a decir, pues dinero. La salud va y viene. O sea, ya lo cambiaron. Pero dinero. Pero la verdad es que esas pueden ser nuestras metas. Esa puede ser la meta de Luis, la meta de Pablo, la meta de Abraham. Pero aquí nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la meta de Dios? En este caso para Pablo. ¿Cuál es la meta de Dios para Pablo? Pablo dice, prosigo a la meta. Ok, ¿cuál meta, Pablo? ¿De qué estás hablando? Bueno, miren, vamos a seguir leyendo y nos vamos a regresar a Filipenses capítulo 3, del versículo 4 al 6. Filipenses 3, 4 al 6. Y Pablo está hablando, porque yo les comentaba la primera reunión de este año 26, de cómo Pablo le estaba diciendo, a ver, cuídense de los perros, cuídense de los que están queriendo arrancar su vida de la persona de Cristo. Y después Pablo dice en el versículo 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí lo ponemos, ahora sí lo ponemos como una lista, dice Pablo, circuncidado el octavo día, uno, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. También 7 cosas que comenta Pablo, las 7 cosas que también comenta con Abraham, pero son cosas completamente diferentes. Pero Pablo dice, si hay alguien que tiene de qué enorgullecerse y de qué sentirse que es el mero mero, soy yo. Y entonces nos muestra toda esta ristra de cosas que para nosotros pueden decir, ¿y eso qué? O sea, yo no entiendo eso, pero para la gente a los que se les está diciendo originalmente, sí son como que, wow, ese es Pablo, o eso es lo que son las credenciales de Pablo. Y Pablo dice, sí, yo era todo esto, ¿sí? Y entonces Pablo llega a decir que todas estas cosas, para él las estaba haciendo porque para él eran ganancia. Cada cosa que Pablo se daba cuenta y entendía que él era, decía, wow, este soy yo. Dice, circuncidado el octavo día. O sea, yo soy un hijo de Abraham. Yo soy un judío y fui conforme a la ley. Al octavo día, ni un día antes, ni un día después, yo fui circuncidado. ¿Sí? Y Pablo dice que él tenía orgullo por ser así. Y ese era su ego y su vanagloria, el que yo fui circuncidado el octavo día. Yo soy del linaje de Israel. Yo no soy un gentil. Yo no soy de los pueblos pecadores, incircuncisos, adoradores de otros dioses. Yo soy del linaje de Israel. Pablo también dice, y miren, más específicamente soy de la tribu de Benjamín. Benjamín es el más pequeño de los 12 hijos de Jacob. Y Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Y luego dice, soy hebreo de hebreos. Por cuanto todo lo que está diciendo, dice, todo esto me avala para decir que yo soy hebreo de hebreos. Yo no tengo ninguna mezcla, ninguna cruza, no hay nada. Mi linaje es de hebreo de hebreos. Y luego dice fariseo de fariseos. Pablo no era un fariseo más, alguien que se congregaba en alguna, ¿cómo se le llaman se me fue la sinagoga, como uno más de los fariseos que se congregaban, sino él era fariseo de fariseos, era un estudioso de la ley, un hombre importante dentro de la secta del fariseísmo. Dice, soy fariseo de fariseos, y luego agrega, y era perseguidor de la iglesia, sí, de la iglesia de Cristo, de los del camino, como se les llamaba en aquel tiempo. Dice Pablo, yo era perseguidor de la iglesia. Y termina diciendo, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pablo se podía jactar hasta el punto de decir, probablemente no soy perfecto conforme a la ley, pero que estoy a un punto nada de ser perfecto, ¿sí? Y se creía la octava maravilla en cuanto al judaísmo, en cuanto a la religión que profesaba antes de conocer de Cristo. Pablo decía, mira, esto es de lo que yo me puedo jactar, o de lo que me podía jactar antes de Cristo. Perfecto. Y esas son sus credenciales, o esas eran las metas que Pablo buscaba.
Pablo cada vez que lograba algo decía, ya llegué, y otra meta cumplida. Entonces vemos por un lado, a Abraham se le está dando cosas como posesiones, cosas materiales, que podía ser, pudo haber sido lo más grandioso para Abraham, como pueden haber sido o pueden ser para muchos de nosotros. Por un lado Abraham, y por otro lado Pablo, su orgullo y su vanagloria eran en un aspecto religioso, en un aspecto de sus credenciales, de miren todo lo que yo he logrado, miren todo lo que yo he alcanzado. Y entonces vemos a estos dos grandes hombres, Abraham y Pablo, y mostrando cada quien sus ristras de cosas que ellos por su propia cuenta podían alcanzar o que podían pensar que Dios bien mismo se las había dado. Pero miren lo que dice ahora después. Filipenses capítulo 3 del versículo 7 al 10. Y aquí se pone bien interesante la cosa de ahora cómo nos habla el apóstol Pablo. Filipenses 3, 7 al 10 y dice, pero cuántas cosas eran, lo que acabamos de leer, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ¿qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En otras versiones dice estiércol. ¿Qué es el estiércol? Popó. Y del todo ser humano. ¿Las he estimado como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte? Pablo dice, todo esto que yo consideraba como ganancia, todo lo que tiene que ver con la secta judía y con el orgullo hebreo, ¿sí? Y de ser irreprensible y de ser perseguidor de la iglesia, todo esto yo lo consideraba ganancias. Escúcheme lo que está diciendo. Pablo dice, yo acumulé todo esto y yo traía todo esto cargando y todo esto yo decía, wow, es lo máximo, miren lo que tengo, ¿sí? Dice, esta era mi ganancia. Yo no sé qué es lo que tú llegas a considerar como tu ganancia, pero Pablo después dice, sin embargo, las he estimado como pérdida por amor, ¿qué? Por amor a Cristo. Todo esto que considera como ganancia, volvió a ver a Cristo, volvió a ver esto. No, se baja el cero y no contiene. ¿Sí? Se baja el cero y no contiene. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice, y aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué entendemos por ganancia? Para ustedes, ¿qué es una ganancia? Cuando tú dices, tuve ganancia. Ya me dio calor. Déjame aventársela a una fan. ¿Qué es lo que entiendes tú cuando hablas de ganancia? ¿Hiciste un negocio? ¿Te salieron bien los negocios? ¿Lo compraste en 10? ¿Lo vendiste en 15? ¿En 20? ¿Qué es eso? Ganancia, ¿verdad? Entonces Pablo pensaba antes de conocer a Cristo que toda su vida él había ido acumulando ganancias, ¿sí? Y se sentía, como diría nuestra licenciada María Julia, ¿verdad? Orondo, porque tenía ganancia y ganancia. Pero te digo, voltea a ver al que conoce a Cristo. Dice, y todo lo que yo consideraba ganancia, todo lo que yo pensaba que era ganancia, dice, ahora lo estimo como basura. Lo estimo como basura. Lo estimo como pérdida y lo considero basura. Ahora, ¿qué es una pérdida? ¿Qué entiendes como una pérdida? Para ti, ¿qué consideras una pérdida? Si los seguimos llamando en los términos de negocios, ¿qué entiendes como una pérdida?
sí, o sea, estoy quebrado, números rojos, ¿verdad? Estoy en números rojos, pérdida. ¿Cómo se siente uno cuando tiene pérdidas? Devastado, ¿verdad que sí? Si sales tablas y dices, ay, 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 salí tablas, pues imagínate pérdidas, está complicada la cosa. Pero miren, Pablo dice que lo que consideraba ganancia, dice lo que para mí era ganancia, lo estimo como pérdida. Pero, ¿una pérdida la puedes considerar algo bueno? ¿Ustedes pueden considerar una pérdida algo bueno? Perdí mi carro, perdí mi casa, perdí mi trabajo. Ay, ay, son cosas que pegan, ¿verdad que sí? Y dice Pablo, todo lo que yo consideraba ganancia, ahora lo estimo como pérdida. Fíjense la palabra estimado, lo he estimado. Ganancia, ahora lo estimo como pérdida. Son tres palabras bien interesantes. Ganancia, ahora las ganancias que yo pensaba que había tenido, las estimo como pérdidas. ¿Qué es una estimación? Una estimación es una consideración. Yo considero que esto que había ganado, ahora se convirtió en una pérdida. ¿Cómo? Pero si mira lo que eres, mira lo que has hecho, mira lo que has logrado. No, 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 es una pérdida, es una pérdida. Y la pérdida, sea lo que sea y sea lo que venga después, el primer impacto que provoca una pérdida siempre es, me pega. ¿Sí o no? Siempre que te dicen, perdiste tal cosa, ¡pum! Nos pega. ¿Sí? Y Pablo entonces lo que está diciendo, a ver, yo consideraba ganancia, pero ahora lo considero que es una pérdida. ¿Sí? Como si Pablo le está diciendo, Señor Jesús, por conocerte a ti, todo lo que yo considero que se había ganado, te veo a ti y digo, me chamaquearon. Dicho de otra manera, me hicieron menso. Porque te veo a ti y por años he seguido, yo he estado buscando acumular estas cosas. Y por años yo he querido tener estas cosas como mis metas y mis éxitos y mi orgullo. Te veo a ti y digo, ay, es una pérdida. Señor, tú eres el responsable de que yo vea todo esto como una pérdida. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero gracias, porque ahora tú eres mi ganancia. Mira todas las cosas que vienen en blanco. Por amor de Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Para ganar a Cristo. Por la fe de Cristo. ¿Sí? Todo está enfocado a Cristo, a conocerlo a Él, al conocimiento de Cristo, a la fe en Cristo, la excelencia de Cristo. Todo tiene que ver con Él. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que entender esta gran diferencia de que realmente la meta de nosotros como hijos de Dios es Cristo en nuestras vidas, es que Cristo que Cristo nazca en nuestro ser y que se esté formando en nosotros. Ese es el mayor gozo que tú puedes tener. Si nosotros cambiamos realmente nuestra manera de pensar y de ver nuestra vida como hijos de Dios, nos vamos a dar cuenta que, por lo que el mundo se afana, por lo que el mundo se preocupa, por lo que el mundo se estresa, por lo que el mundo se deprime, porque lo tiene o porque no lo tiene, nosotros ya estamos fuera de eso porque nuestra plenitud es Cristo. ¿Sí? Porque en Él estamos completos. Sí, ahora te digo, no quiere decir que el que está en Cristo está peleado con las añadiduras. Si Dios te añade porque eres una persona que trabaja, responsable, cumplida, eres una persona que eres disciplinada y vas avanzando, y si a causa de eso tú ves avance en diferentes áreas de tu vida, excelente, no estamos peleados con eso y no te estamos invitando y no te estamos diciendo que seas pobre y que avientes todas tus riquezas y que ya no trabajes. No, de ninguna manera, entiéndanlo bien, ¿ok? Porque si lo entendemos mal, pues nos tronamos y todo truena. Pero lo más importante, por encima de lo que tenga o lo que no tenga, ¿quién es? ¿Cuál es la meta entonces? ¿Quién es la meta entonces? La meta de Dios para ti y para mí es Cristo en mi corazón, es Cristo formándose en mi corazón al punto de que, como lo dijo Pablo, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí,
para que yo pueda expresar a Cristo y que cuando la gente me vea, vea a Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso te decía desde el principio, estamos hablando de cristología. Y no estamos yéndonos a que solamente Cristo, porque también quiero aclarar, hay por ahí, perdón, ¿cómo dijo? No, sectas que hablan solo de, se llama así, solo Cristo, donde no le dan gloria a Dios el Padre ni gloria al Espíritu Santo, solo Cristo. No, estamos en el punto central, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la Biblia, Dios nos dejó la Biblia para revelarnos a Cristo por medio del Maestro Espíritu Santo. ¿Ok? Y sin embargo la meta es Cristo. Permite que Cristo crezca en ti, que Cristo sea formado en ti. Por eso yo les comentaba que no podemos nosotros permitirnos que nos llenen, nos atiborren de religiosidades, de reglas, porque cuando Cristo se está formando en tu vida, Él produce en nosotros el querer como el hacer, el vivir en santidad, el vivir en pureza, el vivir para servir a los demás. Esto no es algo que yo produzco. Es decir, si yo siento todavía una tendencia al pecado o a la inmundicia, como le quieras llamar, bueno, no es como decir, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, hoy ya no lo voy a hacer, Señor, ayúdame. No se trata de eso, es que yo necesito más comunión con Dios para que Cristo se siga formando en mi vida de tal manera que ya no tenga yo nada que ver con ese tipo de situaciones o pecados u obras del mundo, ¿sí? Porque Cristo se formó en mí, ¿ok? Entonces la meta de Dios para tu vida es, la meta de Dios para mi vida es Cristo. Dile a la persona que tienes a tu lado, permite que Cristo se forme en ti. Dile, permite que Cristo crezca en ti. Ese es el punto, ¿ok? Entonces ahora sí entendemos lo que dice Pablo. Proseguimos a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. Muy bien. Vamos a terminar este tiempo. Los quiero invitar a que se pongan de pie. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Porque tú eclipsas todo. Tu persona, tu presencia, Señor, eclipsa todo, Señor. Pablo lo dice claramente y dice, wow, ay, lo que consideraba ganancia ahora me considero que es una pérdida, es una pérdida. El tiempo que perdí detrás de esto, el tiempo que perdí pensando que esto era lo correcto, el tiempo que perdí afanándome por cosas naturales, por títulos, por nombramientos, por decir que soy el mejor en lo que hago, el tiempo que perdí queriendo tener el ser irreprensible conforme a la ley. Ahora me doy cuenta que es una pérdida porque te conocí a ti, Señor, y tú llenaste mi vida, y porque no necesito nada, absolutamente nada de eso para sentirme pleno y completo, solamente tu presencia. Y ahora quiero que tú sigas creciendo en mi vida y que la gente a mi alrededor te conozca a través de también de lo que yo soy o de lo que yo hago, Padre. Así que aquí estamos, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Dale gracias a Dios por el privilegio que tienes de conocer y de abrazar a Cristo en tu corazón. Dale gracias a Dios porque podemos nosotros tener esa certeza de que Él está en nosotros, y aunque estamos en ese camino de la perfección, Él nos está impulsando, Él nos está llevando a avanzar, a crecer. Señor, te damos la gloria, te damos la gloria. Y no dejamos de agradecer por las añadiduras, como todo lo que le diste a Abraham y todo lo que nos has dado a lo largo de nuestra vida. Gracias por todas las añadiduras que podemos tener y que podemos disfrutar, pero la meta es Cristo. La bendición es una persona y se llama Cristo. Tú eres, Señor, realmente quien trae plenitud a nuestras vidas, y por eso en este día, Señor, lo queremos dejar bien claro y lo queremos dejar establecido, Señor. Y queremos
levantar nuestra vida en adoración, en reconocimiento al Señor de señores, al Rey de reyes? ¿Por qué no levantas tus manos delante de su presencia en este momento? Le dices al Señor, gracias por el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por el privilegio de haberte cruzado en mi camino y de poderme, Señor, llamar, de poderme salvar, Señor. Así como lo hiciste con Abraham, lo sacaste de la tierra parental y de la casa de su padre, lo desarraigaste de una naturaleza natural. Así nos desarraigas a nosotros, Señor, de una naturaleza pecaminosa. Señor, gracias por llamarnos. Señor, gracias por cruzarte en el camino de nuestras vidas, como lo hiciste con Saulo de Tarso, Señor, cuando respiraba a una amenaza sin muerte, Señor, y lo tiraste a tierra, y al tirarlo a tierra, Señor, estabas derribando, Señor, todas esas cosas que él consideraba como ganancia y como metas para su vida, Señor, y te conoció y su vida fue transformada por completo. Gracias porque nosotros estamos en esta misma posición, Señor. Fuimos salvados, fuimos llamados por ti. Es un privilegio, Señor, y todo lo demás comparado con Cristo es una pérdida, Señor. Tú eres lo más grande, Señor. Tú eres lo más glorioso en nuestras vidas, Señor. Tú eres, Señor, y contigo estamos plenos, completos, Señor. No nos falta nada. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. En medio de cualquier situación que estés enfrentando, dale gracias a Dios. En medio de cualquier cosa que estés viviendo, dale gracias a Dios. Te damos gracias, gracias, gracias. Si tienes a un ser querido ahí a tu lado, o a tu hermano en Cristo a tu lado, tómalo del hombro, o si es alguien más cercano, lo puedes abrazar y juntos digan, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Abraza a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. Abraza a la gente que está contigo y juntos damos gloria a Dios, damos gloria a tu nombre, Señor. Y no queremos extraviarnos, no queremos perdernos de vista, Señor. No queremos diluirnos, Padre. Queremos seguir, Señor, avanzando como Pablo lo decía. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Sí, Señor, seguimos adelante, seguimos avanzando. Estamos en tus manos, Padre. Te damos a ti, Señor, en este día, en este domingo 18 de enero. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Proseguimos a la meta. Amén. Proseguimos a la meta. Gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, también damos gracias a Dios por la gente que nos está acompañando una vez más por primera ocasión. A la gente que nos acompaña por primera ocasión, los vamos a invitar ahorita a pasar en la parte de atrás a las mesitas que están ahí atrás. Tenemos un pequeño refrigerio. ¿Tenemos refrigerio?